La popularidad del voleibol en todo el mundo se ha incrementado y por lo tanto también la incidencia de las lesiones causadas por este deporte. Pero muchas de las lesiones se deben en parte a un inadecuado entrenamiento o a la falta de entrenamiento. El esguince de tobillo es la lesión aguda más frecuente del vóley, con una prevalencia del 20%. La mayoría de estas lesiones se producen al caer del salto, luego de rematar o bloquear. La más predominante es la del esguince de tobillo, como en el básquet, como hablábamos en otro programa. Este esguince de tobillo se provoca la mayoría de las veces por pisar a un compañero o por pisar en la red, en el bloqueo o en el remate, al caer al deportista que está del otro lado de la red. Entonces caen sobre el pie del otro deportista, compañero o rival, y se provoca el esguince de tobillo. No vamos a hablar mucho de esguince de tobillo, que ya lo hemos nombrado anteriormente, pero es una de las lesiones más frecuentes. Luego tenemos las lesiones, por ejemplo, de la rodilla, que la más frecuente de todas es la rodilla del saltador, al igual que en el básquet, que es la tendinosis en la inserción del tendón rotuliano, que tiene distintos grados, tiene 4 grados de acuerdo a la gravedad de la lesión. Al principio duele posterior a la práctica del deporte, luego duele durante la práctica del deporte, después duele en todo momento y al último ya prácticamente el deportista no puede hacer nada. Entonces ese sería un grado 4. Ya hablamos anteriormente, fundamentalmente la rehabilitación de esas lesiones se basa en entrenamiento excéntrico aproximadamente por 12 semanas, un tratamiento de 6 meses se espera para ver la evolución de ese deportista, y si no anda esa rodilla del saltador, muchas veces necesita un tratamiento quirúrgico. En la práctica del vóley, los movimientos de saque, las posturas forzadas y los golpes hacen que sufran las estructuras tendinosas del hombro, en especial el manguito de los rotadores, que es un conjunto de tendones que estabilizan y rotan el hombro durante todos los movimientos. Nosotros en el hombro tenemos un grupo de músculos que se ubican como los dedos de una mano puestos así, que cada uno de esos tendones cumple la función de uno de los movimientos del hombro. Acordémonos que el hombro tiene todos los movimientos que existen, entonces cuando se lesiona uno o más de esos tendones se provoca el síndrome del manguito rotador o una sintomatología dolorosa del hombro, que la mayoría de las veces en el vóley se da en el momento del saque. En el momento del saque se hace una rotación externa con abducción, después una rotación interna que hace que impacte la pelota contra una resistencia, y eso es lo que provoca la lesión del manguito rotador. ¿Cómo se trata eso? Con tratamiento kinésico, con tratamiento con fortalecimiento muscular, con bandas elásticas, con mancuernas, con distintos tipos de elementos que me provoquen el fortalecimiento de esos músculos que están la mayoría de las veces debilitados. Esta en el vóley es una lesión por sobreuso, que anteriormente hablamos que son las lesiones por sobreuso, que son esas lesiones que se provocan por un gesto repetido en forma frecuente. Entonces, ¿en quién vamos a ver esa lesión? En la mayoría de las veces en los sacadores. Los sacadores o en los que están adelante, que están recibiendo, por ejemplo en el bloqueo o en el remate, que rematan la pelota y reciben un bloqueo. Bueno, ahí es donde hacen mucha fuerza con la pelota, entonces ese gesto repetido puede provocar esa lesión del hombro que se llama síndrome del manguito rotador. El hombro doloroso representa entre el 8 y el 20% de las lesiones. Es la tercera más frecuente en los jugadores de voleibol y se produce por una sobrecarga o exceso de uso de la articulación. Un problema común a los deportes que exigen movimientos de las extremidades superiores por encima de la cabeza. En este caso, los remates y saques. El hombro del voleibolista, que le llaman, que es la lesión del nervio supraescapular, que es se manifiesta como una hipotrofia, o sea, una disminución. Nosotros lo evaluamos y vemos una disminución de la fuerza y disminución del tono muscular del infraespinoso. Eso se manifiesta más que todo
en los saques, o se provoca más que todo en los saques flotantes, porque tiene como un freno al llegar a la pelota. Se hace todo el mecanismo de rotación externa, abducción, rotación interna, pero es frenado y encima contra una resistencia. Ese gesto repetido suele provocar lo que se llama el atrapamiento del nervio supraescapular. Queda como atrapado entre medio de unos tendones o músculos, más que todo para que lo entiendan, y eso es lo que me provoca esa sintomatología con una hipotrofia o atrofia del músculo infraespinoso que provoca la lesión conocida como atrapamiento del supraescapular o lesión del hombro del voleibolista. Muchas veces necesitan tratamiento quirúrgico porque ese nervio atrapado que no mejora con la rehabilitación, sino con tratamiento kinésico, y como hablábamos de la lesión anterior del hombro, del síndrome del manguito, trabajo de fortalecimiento, en este caso del infraespinoso y de los otros músculos del hombro, y mejorar la técnica del saque, por ejemplo el saque flotante en este caso que hablábamos, y fortalecimiento fundamentalmente y estiramiento de los músculos del hombro. Analgesio, reposo, por supuesto, depende del tiempo de evolución de la lesión, todo igual que el resto de las lesiones. La mano y los dedos son vulnerables durante la práctica del voleibol en los bloqueos, servicios y en las clavadas. La mayoría de las lesiones en los dedos se producen por un fuerte golpe de la pelota sobre la punta de los mismos. En los miembros superiores podemos hablar, las más frecuentes de todas son las lesiones de la mano, y la mayoría se provocan en los atacantes, como hablábamos al principio, en los atacantes fundamentalmente en los dedos de las manos, y con menor frecuencia en la mano en sí, pero fundamentalmente en las articulaciones metacarpofalángicas, o sea, sería la articulación entre el dedo y el metacarpiano, donde están los nudillos, y en las interfalángicas. La mayoría de estas lesiones dejan secuelas o le dejan secuelas a ellos porque las tratan muy banalmente, siguen jugando, entonces se ponen cinta, y entonces eso quedan como secuelas, capsulitis reiterada, o sea, se inflama mucho la articulación, ruptura de tendones, fracturas, en esos casos son por supuesto lesiones más importantes, luxaciones de las articulaciones. Esas son las lesiones frecuentes que se dan o al impactar la pelota o muchas veces al recibir mal la pelota o al bloqueo, que hace que los dedos se vayan para atrás. Muchas de las lesiones se pueden evitar siguiendo las guías de entrenamiento adecuadas, utilizando la vestimenta y elementos propicios y realizando la rehabilitación correspondiente. En el caso de la prevención, fundamentalmente trabajo muscular general, trabajo de flexibilidad general, de fuerza, trabajo aeróbico general, y fundamentalmente la buena técnica, perfeccionar la técnica, en este caso por ejemplo del saque, en el caso del bloqueo, en el caso del remate, siempre controlar la técnica para no provocar lesiones causadas por una mala técnica. Todas las actividades encaminadas a mejorar la forma física deben realizarse de manera progresiva. Además, la intensidad y la carga deben ser determinadas de forma individual por un especialista, ya que dependen del nivel técnico y de la condición física de cada persona. Hasta la próxima semana, cuando nos volveremos a encontrar en Salud más Deportes, el programa que promueve la práctica deportiva saludable. Gota junto a otras de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución.